Hola, buenas tardes y bienvenido a mi blog. La fecha de hoy es el 6 de noviembre de 2023 y son las 4 de la tarde. Hola, mi nombre es Raymond Andre Molo, tengo 20 años, mi cumpleaños es el 9 de marzo de 2003, soy de Filipinas, soy filipino, vivo en Lemery, en la ciudad de Batangas, no tengo trabajo, yo soy estudiante en la Universidad de Batangas, hablo Tagalog y inglés. Yo soy joven, alto, guapa y moreno. Mi ojos, el negro. Yo tengo el pelo negro y rizado. Mi nariz, el pequeña. Yo tengo amable corazón. Yo soy divertido y generoso. Mi color favorito es el blanco y negro. Mi cantante favorito es el Ed Sheeran. Ed Sheeran es un cantante en Britania. Y mi canto favorito de Ed Sheeran es Perfect. Mi actriz / ídolo es la Kim Jisoo. Jisoo es la actriz de programa Snowdrop y una miembro de Blackpink y ambasador de Dior. Mi padre es el Raymond Molo. Él vive en Iloilo. Su trabajo es el guardacosta. Él tiene el pelo corto, negro y liso. Mi padre tiene los ojos y la nariz pequeña. Mi madre es el Lobilet Molo. Su trabajo es la profesora en la BSU. Ella tiene el pelo largo, negro y rizado. Yo tengo una hermana. Su nombre es René Angela Molo. Ella es el estudiante en BSU. Ella tiene el pelo largo, negro y rizado. Este es mi dormitorio. La almohada está encima de la cama. Mis hombres están delante del armario. Mis figurillas están adentro de estante de cristal. La caja de zapatos están al lado de la cama. El cubo de Rubik's está detrás de perfume. Esto mi padre es el cuarto. El zapatos está debajo del estante. El bolso está adentro del estante. El espejo está entre la puerta y el armario. El cuadro está sobre el estante. La silla larga está en la derecha la cama. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Adiós.